buenos días. Estamos nuevamente en este espacio abierto. Vamos a quitar aquí las interrupciones. En un nuevo taller de liderazgo y mentorado. Con una de las partes más importantes, que es el desarrollo de esa parte práctica del discurso. Ayer realmente tuvimos una clase magistral muy profunda y las 2 últimas horas, yo creo que, por no decir todos, vamos a decir muchos de los que estamos acá, y estoy seguro de los que están a través de esa cámara, aún estamos experimentando, estamos observando todo ese movimiento que se produjo, porque definitivamente, de alguna manera, nos estamos dando cuenta que hay una posibilidad real de transformación a través de ir observando ese código que está en el lenguaje. Que, como ayer se mencionaba, es una herramienta limpia, pero en el punto donde nosotros la utilicemos, se puede convertir en una herramienta al servicio del inconsciente o al servicio de la conciencia. Realmente ese núcleo que defendemos y que en algún momento nos ponemos así a la defensiva cuando tenemos que hablar de algo, inclusive mucho más cuando hablamos de nosotros mismos, nos estamos dando real cuenta que tiene que ver con eso que está allí encriptado y que fue ese lenguaje con el que fuimos hablados desde nuestra más tierna infancia. Y que eso se transparenta no solamente en lo que decimos, sino en lo que hacemos, cómo nos relacionamos, cómo afrontamos las situaciones del día a día, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestra relación con el otro, de nuestra relación con el entorno. No es fácil para nadie, pienso en este momento, explayar lo íntimo. Es algo que se guarda. Pero ayer particularmente me di cuenta que no es porque sea íntimo realmente y que tenga que ser atesorado porque debe estar sin mácula. Es porque hay una lealtad que, sin tener un contrato escrito de esa lealtad, la hemos inscrito en algo mucho más profundo y que no tiene aparentemente manera de ser borrado, porque la tinta con que se inscribió pareciera no ser susceptible a que sea modificado. Y es esa lealtad a ese código que se encripta, está de manera encriptada en el inconsciente. Entonces, más que proteger algo íntimo, es proteger esa lealtad. Hicimos un ejercicio en esas horas profundas donde las personas que estaban haciéndolas y que protagonizaron de alguna manera el ejercicio, dejaron de ser un nombre para convertirse en el nombre y la personalidad de cada uno de los que estábamos aquí.
las preguntas que se le hacían no eran a ellos, eran a mí. Probablemente eran a todos los que están allí y los que estaban en el espacio virtual que se convierte en un espacio fabuloso de apertura, viéndonos. Yo creo que esas preguntas todos nos las hacíamos y nos ubicamos, por lo menos de manera momentánea, pero es importante, no importa, de manera momentánea, en ese guión que estaba allí. Y digo de manera momentánea porque puede ser que esa defensa, esa lealtad que tengamos como defensa hacia ese guión, entonces en algún momento se apodera nuevamente ese inconsciente que está allí para quitarle la realidad a eso que observamos. Pero ya está observado. Una vez que está observado, ese poder va a ir disminuyendo. Ese poder se lo vamos a ir quitando. Y por eso es que en este momento realizar el discurso de la forma como lo vamos a hacer, de manera práctica, con algunas personas que van a pasar acá, es observarnos también a nosotros mismos, cómo esa voz que se emite, cómo esa garganta que deja pasar el aire, cómo todo ese instrumento que se gesticula en palabra, en voz, y que lleva un código que es el lenguaje, nos es familiar, pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, no es una realidad. Es algo que ha sido condicionado y de lo cual poco a poco hemos venido dándonos real cuenta que es así. Este taller, desde sus inicios, cuando éramos algunas pocas personas, y creo que tengo el número, éramos 16 personas las que accedimos a formar parte activa de este taller, empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenía el lenguaje. Vimos las formas, vimos cómo nuestros movimientos, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra voz, todo conformaba una manera. Pero eso ahora ha tenido una profundidad de dimensión casi que inalcanzable al darnos cuenta que realmente el ser un líder o un mentor es poderle transmitir a las personas la posibilidad real de ser libres. En un momento, ahorita le vamos a pasar unos pequeños videos. Realmente creo que no son sino 5 minutos, hasta menos, de algo muy puntual en alguno de nuestros talleres anteriores sobre liderazgo y mentorado. Y le vamos a dar paso a esta parte práctica con la corrección e intervención de Alberto Varela. Entonces observemos, y no es como habíamos dicho en una de nuestras clases, porque son todas clases magistrales las que aquí nos dan y también recibimos, es hacer
en ese momento realmente el futuro. O sea, caminar sobre el futuro. Estamos caminando sobre el futuro. La determinante es caminar en ese futuro. Entonces traigamos ese tiempo futuro que se registró en esos videos muy cortos, pero que tienen palabras muy precisas para lo que estamos desarrollando aquí. Las palabras tienen vida. Cuando dejas que aquello que se dice desde un lugar trascendente y desde el corazón, dejas que te entre, esas palabras se convierten en auténticos virus letales. A eso lo llamo veneno, veneno del condicionamiento. Se te meten hasta el alma y empiezan a hacer su trabajito. Medicina. La palabra como medicina. Si la compartes desde ese lugar trascendente de ti, en el que no lo estás usando para convencer, para manipular, ni para lograr trofeos. Usa la palabra como medicina. Esto es lo que estamos proponiendo en la Escuela Consciente. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta parte práctica del discurso, donde se va a desarrollar en base a 3 puntos. Las personas que enviaron sus discursos o las personas que están acá, que van a participar, pueden desarrollar el mismo de la siguiente manera. Habíamos dado 3 puntos. Uno es la meta, objetivo y propósito. Otro punto es cómo estoy, cómo me siento. Y el otro punto, ¿qué lugar ocupo? Muchas personas me manifestaron cómo abordar meta, objetivo y propósito. Pareciera que son sinónimos, pareciera que son sinónimos. Si lo vemos desde el punto de vista de su significado, los buscamos y parecieran tener más allá que una similitud, algo, una sinonimia. Y precisamente como estamos dándole esa resignificación a las palabras y en base a eso movernos de ese lugar donde todo está confinado y fríamente calculado, aunque estas palabras parecieran ser sinónimos, pudieran tener diferentes y marcadas diferencias, muy diferentes propósitos y marcadas diferencias. Pareciera ser. Eso lo podemos desarrollar acá. Porque muchos manifestaron, pero hablar de metas, hablar de objetivos o hablar de propósito es como que decir lo mismo. Pero sentándonos con un poco en observar esas 3 palabras, parecieran que tienen direcciones, inclusive desarrollos diferentes. Entonces, puede ser que alguna de las personas desarrollaron puntualmente uno de ellos, hicieron su discurso en base a alguno de esos puntos, o pudieron haber incluido inclusive los 3 puntos en el desarrollo de su discurso. En la medida que lo vayamos haciendo y bajo la corrección de Alberto y la participación de todos, pues vamos a ir viendo qué estamos manifestando a través de eso que decimos. ¿Qué se esconde allí? ¿Qué movimiento nos
nos producen esas palabras y el tener que desarrollarlas y exponerlas. Entonces, Albert, que es la primera persona que se propuso ahorita para desarrollar este discurso, nos los va a dar de forma, ya nos hizo aquí hasta un gráfico. Y metámonos todos en el punto, a ver qué tanto nosotros o diferimos o nos sentimos similares en esto que nos va a decir Albert, o le damos otra connotación. Adelante, Albert. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Albert y cuando Farah me propuso dar el pequeño speech, la charla para liderazgo y mentorado, lo primero que me vino fue buscar rápidamente alguna excusa para posponerlo. No me lo había preparado. Quizá no me apetecía, pero rápidamente me pillé. Y lo vi como una oportunidad muy bonita de exponerme y de expresarme. Se ofrecieron 3 temas principales, me los leí y el último es el que quizá me produjo más alergia, más rechazo. ¿Qué lugar ocupo? Era el título. Y también nuevamente, rápidamente, dije, vale, ahí voy. ¿Qué lugar ocupo? Puede ser muy interesante desarrollar este tema. Por otro lado, ayer entré en una de las salas donde hacemos reuniones y vi casualmente en la pizarra uno de los famosos triángulos con los cuales trabajamos habitualmente. Difería un poco, porque más que un triángulo era una pirámide. Me la quedé mirando, es la que he dibujado en la pizarra, en la que habían 3 niveles básicos. El nivel, por así decirlo, la base, el más básico, eran las tareas que desarrollábamos en la organización. El siguiente nivel era el nivel de dirigir proyectos, varios de los proyectos que hay activos en la organización, y el nivel supuestamente más elevado era el de dirigir personas, dirigir a otros. Me lo quedé mirando y me di cuenta que en todo este tiempo yo básicamente había hecho muchas tareas en estos años. Las vi como setas aisladas, tareas que se me han ido asignando, que las he ido haciendo, todo lo bien que he sabido hacer, pero me di cuenta, sobre todo en este confinamiento, que había algo mucho más profundo, porque todavía me encontraba en este nivel de realizar tareas, porque no estaba dirigiendo proyectos o personas. Por así decirlo, es una zona muy cómoda. Esta es una zona donde hay un bajo nivel de responsabilidad. Es una zona, y básicamente estoy hablando de mí, una zona donde se reciben órdenes, una zona de comodidad, de sumisión.
y vi que realmente era yo el causante de que estuviera aquí, cuando en realidad me apasiona dirigir proyectos, me apasiona dirigir personas, pero todavía estaba aquí. ¿Qué sucede si empezamos a dirigir proyectos? ¿Qué sucede si se empiezan a dirigir personas? Esta pirámide a la vez es un triángulo con 3 vértices. En la parte de abajo es lo que me vino a mí. Todavía no hay entrega. Dista mucho la entrega total y, lógicamente, proviene también de una desconfianza. ¿Qué sucede si vamos hacia arriba? No es que se necesite activar el líder interno para liderar a otras personas, para mentorar, para acompañar a otras personas. Yo lo veo como complementarios, como una simbiosis. A la vez que empiezas a liderar proyectos, a la vez que empiezas a liderar personas, se activa algo en los demás, se activa algo en mí y el camino este. Más arriba de la pirámide, la pregunta era, ¿y quién crea los proyectos? ¿Quién crea las tareas? ¿Quién crea los grupos de personas? El líder creativo. Hay alguien que los crea y que los coloca. Entonces, ahora mismo estoy viendo las cosas más claras. También hay una lucha interna de seguir en esta zona o saltar, dar un paso en el escalón siguiente. Realmente es paradójico porque realmente me gusta, pero a la vez hay la base esta del miedo. Entonces estoy en un proceso muy interesante, paradójico, aunque realmente estoy convencido, sé que puedo acompañar, puedo motivar, puedo sacar lo mejor de las otras personas. Quizá no lo veo en mí, pero como decía, no necesito vérmelo en mí para luego empezar. Creo que se desarrolla, se me va a desarrollar a la vez, simultáneamente. Pasa por una fase hace unos días lo dije, de atrevimiento, aún y el miedo, y básicamente estoy exponiendo eso porque me es muy clarificador, me es muy confrontador reconocerlo, verlo, y es también una buena manera que tenemos de, cuando hay honestidad, de empezar a acorralarnos, de empezar a verme, de exponerlo, el secreto que estaba guardado sale a la luz, con lo que no hay excusas, y lo que sí que hay es liberación, con lo que entonces ya solo depende de mí. Gracias. Estaba en el papel que había preparado, había hecho también tres niveles: presentación, desarrollo y cierre. Y es curioso porque siempre el cierre o se me olvida o realmente no se me ocurre nada inteligente para cerrar. Es como una especie de, cuando estoy acabando hay un boicoteo de no me lo merezco, no voy a hacer este cierre, o no aparece, lo que queda
Entonces también estoy con eso de reconfirmar mis propias palabras. Ahora sí, gracias. Muy bien. Muy interesante. Tenemos servido en bandeja un verdadero festín para trabajar. Hay mucho material detrás del discurso que ha dado Albert y lo vamos a desmenuzar en la parte más importante del discurso, que tiene que ver con el cierre y que él acaba de mencionar, que es donde se atasca, como que no puede acabar de una manera, dijo, inteligente o de una manera asertiva, hacer el cierre. En la vida cotidiana tuya, en tus proyectos, en tus cosas, ¿te cuesta cerrar, acabar? Sí, de hecho lo he pensado. Hay que poner mucho esfuerzo por mi parte para cerrar completamente y no dejarlo al aire. Entonces, podemos decir que el guión de Albert tiene un contenido relacionado con la imposibilidad de cerrar ciclos. Como que queda una cosa ahí abierta y que vaya a saber cuándo se acaba esto. Un continuo. Uno de los trabajos a realizar es que tú examines a ver qué parte del guión que rige tu vida está relacionado con la imposibilidad de no cerrar, porque eso se está reflejando en tu discurso. Y el cierre es el momento en donde se imprime la mayor cantidad y volumen de autoridad en un discurso. Es las últimas palabras. Es como que eso es lo que queda, es la marca, es la señal. Ayer, cuando yo terminé la última parte de 1 hora y media que estuve hablando, más o menos, Fara se acercó, me dio un abrazo y me reprodujo literalmente las últimas 15 palabras o 20 palabras que yo dije. Eso queda grabado afuera. Por más que tú te prepares un conjunto de palabras para hacer el cierre, eso no significa que tú tengas resuelto interiormente el guión que te empuja a dejar abierto, entonces cuando tienes que terminar, porque el horario ya se cortó, es como que queda así. He hablado hasta aquí y queda la cosa abierta. ¿Sí? No es circular. Un discurso empiezas, el primer minuto es muy importante, el último minuto es tremendamente importante, es circular. Ahora, si quieres, podemos hacer el cierre, juntos. Yo te doy la pauta. Y, en primer lugar, decir que has hecho un desarrollo interesante, pero que no profundiza. Has contado con elementos que demuestran que has hecho una abstracción de algo que estaba diseñado para otra cuestión, lo has llevado a tu vida personal, ¿sí? Lo has trasladado. Es decir, que tienes capacidad de integrar conceptos a la medida de lo que tú estás viviendo ahora. Ahora, en el desarrollo le faltó profundidad. Y en ese momento, en donde en un discurso uno profundiza, cuando profundiza y toca, ahí es donde hay que hacer el cierre. Es como que llegas a un momento en la profundidad de la tierra y dice, aquí está la tierra profunda, fresquita,
dejo la semilla y tapo. Ya está. Si no, me quedo toda la vida escarbando, ¿sabes? Toda la vida escarbando y haciendo, jugando con la tierra. No, hay que sembrar la semilla y ya está. Luego la semilla florece en el corazón de cada persona que te ha escuchado. Y cada uno le florece su propia cosa. Entonces, vamos ahí matizando cosas a través de lo que llamamos esta fase de corrección. Cuando hablamos de corrección, no nos referimos a que haya cometido ningún error, sino que tu discurso es perfecto, pero tú mismo lo reconociste, no hice el cierre. ¿Sí? Entonces, yo te voy a invitar a que observes que en tu discurso, de la mitad para adelante, hiciste comentarios, ¿no? Hablaste de atreverte, de tener valor, de superar el miedo, así en general, para poder supuestamente salir de un sector en el que estás para ascender a otro. ¿Es correcto? Sí. ¿Eso quedó claro para todos? De que estaba diciendo, yo estoy aquí, pero me gustaría estar aquí. ¿Has planteado una tecnología, digamos, un proceso para que eso pueda ocurrir? ¿O lo dejaste comentando como, bueno, si tuviera valor, si tuviera atrevimiento? ¿Sí? Como, ¿sí? Quedó como una cosa así bonita, poética, interesante, pero que no baja al nivel del lenguaje concreto. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Porque si no baja al lenguaje de lo concreto, se queda en lo abstracto. Y si se queda en lo abstracto, es difícil que eso sea realizable. Hay que bajar a lo concreto. Bajar a lo concreto no significa que tengas que decir qué tienes que hacer. Vamos a hacer el ejemplo. En el triángulo, en la parte de abajo, hay una palabra subrayada. ¿Cuál es? ¿Sí? No, arriba, arriba. Tareas. ¿Eh? Tareas. Tareas. Ahí. Si quieres, haz un triángulo abajo. Este triángulo que vamos a hacer abajo se llama el primer salto. De C a B. Se va a llamar así, el primer salto, de C a B. ¿Por qué C? Porque está A arriba, fíjate, en el que tú hiciste. El triángulo que hiciste, A, la cúspide. En el mando intermedio, B, proyecto. Y abajo, tareas, C. Llamémoslos de esta manera. A, B y C. Tú dices, yo estoy en C y quiero ir a B. Estupendo. En el triángulo de abajo vamos a desarrollar de qué manera puedo yo ascender de C a B. Ese es el título del triángulo. ¿Cómo dar el primer salto? Y los tres elementos que vamos a utilizar está basado justamente en las palabras con las que tú has descrito allí. A la izquierda, ¿qué dijiste? No hay entrega, desconfianza. Entonces, en la esquina de abajo pon entregarme a mí. Porque dice, no hay entrega. Como si no se estuviera entregando a la tarea, ¿verdad? Y ese no es el tema. No hay entrega. Y a la desconfianza, confiar en mí. Sí, de hecho, en este triángulo no hay entrega y desconfianza, lo estaba predicando. Ahí está. Entonces ahora la indicación es hacia adentro.
porque el que está metido ahí abajo haciendo una tarea se siente que está fuera, no está dentro. De hecho, lo mejor que puedo desarrollar esta fase, porque me la conozco muy bien. Cuando intentaba subir veía una nebulosa. Sí. Sí. Entonces ahora investiguemos. ¿Cuál es la punta de arriba? Confiar en mí, entregarme a mí. Podemos consultar a los alumnos que están aquí presentes si quieren echar una mano. Descubrir. Si quiere, apunta las palabras. Son palabras. Descubrir. ¿Sí? ¿Otra palabra? ¿Eh? Dedicarme. Permitir. Abrirme a recibir. ¿Alguna otra sugerencia? Comprometerme. Vete sintiendo, ¿eh? Cada palabra, por favor. ¿Cómo te llega? ¿Con qué nivel de profundidad y de impacto te llega? Siente, o sea, aprendamos a sentir el impacto de la palabra con su significado. Porque esta es una de las cuestiones vitales para poder hacer estos diseños. Te voy a decir otra palabra, a ver cómo te suena. Responsabilizarme. Hacerme cargo. Y ahora vamos a poner la palabra que en alguna medida resume todo eso. Dedicarme. No la leo, dime tú. Descubrirme, dedicarme, permitirme, abrirme a recibir, comprometerme, responsabilizarme. Correcto. Vamos a poner entonces la palabra que a mi entender define todas esas palabras. En la cúspide. Madurar. No, en el triángulo de abajo. Madurar. Confiar en mí, entregarme a mí, madurar. ¿Te suena? Y en ese acto es como que se abre la puerta para pasar del C al B. Automáticamente. Es como un código. ¡Plac! Pasas. Pasas del C al B. Del B al A, el triángulo o el código sería otro. Estamos hablando del primer salto. Eso es. Entonces, sobre esta base, ahora vuelve atrás, si te parece bien, y haz el cierre. Ya has hecho toda la descripción de la situación antes. Ahora volvemos atrás y luego aquí los editores van a hacer un corte y pega, ¿sí? Van a agarrar tu discurso en un momento y van a agregar el cierre. Okay. Para que luego tú puedas ver cómo queda el discurso. ¿Sí? Bueno, pues, ¿Te parece? Sí. Adelante. A ver.
Como ya habéis visto, escuchado mi discurso completamente limitante de esta zona. Hay un darme cuenta profundo, ya lo he dicho, estaba señalando afuera esta falta de entrega y desconfianza. Te paro ahí. Has comenzado el cierre haciéndote una autoinculpación. No procede. ¿No? No procede. Que te critiques a ti mismo. Ahí dice, me entrego a mí, confío en mí, maduro. No, no es compatible que ahora te estés juzgando a ti mismo porque fuiste superficial, o sea, estás haciendo un comentario negativo acerca de ti. ¿Lo has visto? No va. Empieza de nuevo. Si quieres te doy una pista. Hasta aquí he hecho un panorama de la situación, pero a partir de ahora voy a hacer un desarrollo de cómo veo que puedo alcanzar este primer salto. Algo así. ¿Sí? Es como que has llegado a un punto y dices, bueno, ahora nos vamos a meter. Y luego haz el desarrollo según tú quieres. De nuevo. Chacs. Bien, hasta que he hecho un desarrollo de la situación desde otro nivel de claridad. El siguiente paso de B a C se consuma hacia entregarme completamente, una entrega hacia mí y en confiar profundamente en mí. De una manera natural se sucede este nivel pasivo a este siguiente ya activo. Este nivel de aislamiento a este nivel de fundirme, estar con otros. Es un paso realmente fundamental ya en estos momentos de mi vida. Ya no hay excusa, ya no hay excusas y voy en esa dirección enfocado, mirando hacia adelante, no todavía mirando hacia detrás. Es un enfocamiento total de la energía en un punto. Bien. Vamos a hacer un corte y pega último para los editores, por favor, tomen nota, ¿eh? Ahora, ¿cómo hacemos el cierre? Claro, claro. Lo último. Claro. Este salto de la fase C a la fase B es un crecimiento que supone pasar de un estado de inmadurez a un estado de madurez. Y así cierra el discurso. Y aplausos. Venga, intégralo, a ver, porque te olvidaste de la palabra no por casualidad. Hablaste de las dos puntas y no hablaste de madurar. ¿Eh? Parece que Peter Pan se está escapando. Sí, bastante fuerte. Bien, entonces comienza ahora como si fuese un cierre, porque luego lo vamos a montar y vamos a ver cómo queda tu discurso. Sí. ¿Sí? Entonces, el gran salto del punto C al punto B sucede a partir de un estado de inmadurez a una maduración, a un estado de maduración. Muchas gracias. Por favor, pido que lo editen luego para que lo podamos ver terminadito, ¿sabes? Como que, ¿comprenden? ¿Sí? Por favor.
¿Alguien quiere comentarle algo? Ahora comentamos, estamos aquí. Comentamos. ¿Eh? Sí, por favor. Todo lo que hayan podido ver como aportación. Sí, adelante. Pasamos este micrófono por allí, porque ahora van a comentar todas las personas, todo lo que han. La verdad que escuchar a Albert con todo esto que está haciendo Alberto de magistral, porque todos nos estamos colocando allí. Yo particularmente me voy a esos puntos de corrección que son bien certeros, ¿no? Pero haciendo un poquito de recorderis, yo como llevo, digamos, un poquito la agenda de, de los discursos y de esa evolución que todos los mentores venimos haciendo para esta formación, me recuerdo tu discurso en otros talleres. Y de verdad que es una satisfacción, o sea, me siento así como con una alegría de ver cómo tu discurso ha ido transformándose en un llegarnos, por lo menos eso me pasó a mí, de una claridad, aunque en algunos puntos, como dice Alberto, hay que dar ciertas profundidad, no quedarse un poco, pero es claro, inclusive eh, llegar a tener ese punto de encuentro, a tener esa similitud y mirar en tu discurso partes de mi discurso y de saber que hemos estado evolucionando en esas maneras. De verdad que yo tengo fichas escritas. Algunos me dirán, bueno, ¿y la computadora? Bueno, la computadora va en adelanto, pero lo escrito que está de las fichas de cada uno dice muchas cosas y hay de verdad grandes puntos de evolución allí. Eso te puedo decir. Gracias. Me identifiqué mucho al escucharte y me sirvió mucho más aún el comentario que hizo Alberto, porque me di cuenta que lo veo hacia afuera y es momento como de hacerse cargo y verlo hacia mí mismo. Con, con digamos que con esta crisis del COVID-19, he estado viendo hacia afuera. Hay falta de entrega y una relación, por ejemplo, hay falta de entrega de mí hacia Alberto o de Alberto hacia mí. Eran las dos posibilidades, pero siempre hacia afuera, con lo externo. Y la respuesta que te dio Alberto, en el caso particular mío, me sirvió a darme cuenta que es un yo con yo. O sea, en este caso mío, como me sirvió a mí, una falta de entrega mía hacia mí. Y no hay más, no hay otro. Entonces, gracias por haberte abierto porque me ha servido bastante. For me, Albert, it was resonating totally with me also. A mí siento mucha resonancia también conmigo mismo. I discovered that at 58, I think I'm mature.
Teniendo 58 años, estaba pensando que sí, estoy maduro. And I've also totally surrendered to the ideas. Y también me entregué completamente a las ideas, But I've realized I have this mistrust in me that maybe I'm not good enough. pero me di cuenta que yo también tengo esta idea de, desconfianza, que no soy suficiente. So thank you for opening that up for me. And it's something that I can now work on. Entonces, gracias para abrir esto para mí, para ver que hay algo que puedo trabajar también. Em, para mí, ese discurso ha sido maravilloso por comprender uno de los puntos de lo que hablamos a menudo cuando hablamos de aprender a hablar, que sea en público, que sea como mentores, líderes, porque me ha permitido ver, por ejemplo, como tu cara, tu expresividad, más allá de las palabras, estaban diciendo cosas, ¿no? Y me ha permitido conectar, ver muy claro cómo pronunciar palabras es un proceso. A veces tenemos palabras que no podemos decir o que nos cuesta decir. Y cómo esto, de verdad, muy, muy en relación con el punto donde estamos. Muy interesante, muy maravilloso verlo así claramente, como en un espejo, claro, ¿no? Porque me permite de, sí, de, como decir, recogerlo, poderlo reconocer mejor, puede ser también en mí. Era increíble en esta parte final del encierre, en el primer tentativo que tú hiciste del encierre, como ya la manera en la que tú utilizabas la mirada, ¿no? El abrirse de los ojos, el movimiento de la cabeza, todo estaba diciendo algo más allá de las palabras. Estaba diciendo algo exactamente en relación al lugar en lo que tú, puede ser, te encontraba en el decir ese encierre, ¿no? En el tener que desarrollarnos. Maravilloso, así que muchas gracias.
que siento cuando hago este tipo de discursos es, veo muy claramente cuando habla el personaje y cuando me conecto. En este caso ha hablado casi todo el rato el personaje, con lo que podría ser un discurso bonito, pero había muy poca profundidad. Entonces nos tenemos que meter ahí antes de pasar con otra persona. Sí, ¿Sí? porque cambia completamente la cosa cuando me conecto conmigo. Sí, continúa. Sí que es completamente diferente lo que sale de mi boca cuando me conecto conmigo realmente. Es lo que muchas veces se ha comentado, es fresco, es nuevo, conecto realmente con el grupo que... Ahora estás entrando en la segunda fase de automachaque. ¿Sí? ¿Lo ven? La tercera fase de automachaque va a ser luego cuando te acuestes a dormir. Y esa va a ser la más dura. Vamos a tratar de parar este proceso Sí, desencadenante, autodestructivo. sí. Es que justo es esto. La palabra que me viene es basta ya de mis excusas que me voy justificando y o sea, de esta energía Sí. es, realmente lo puedo parar en seco, cortando ese diálogo Sí. que trato de transmitir a los demás y a mí mismo. Lo puedo parar si quiero en seco, no volver a repetirlo nunca más. No volver a repetir que No. Excusas, discursos pasados, sí, no puedo. pero en este caso estás con una energía de automachaque. No es la energía de no puedo, no. Ahora lo que se manifiesta es que te juzgas a ti mismo. Lo has hecho antes, cuando empezaste a rehacer el cierre, ¿sí? Usaste el lenguaje para juzgarte a ti y a decir todo lo que no habías hecho y lo que tendrías que haber hecho. Así, a ti mismo. Ahora estás haciendo lo mismo. ¿Por qué no has escuchado lo que te han dicho aquí, compañeros? Varios lo han dicho. Has dado un discurso excelente. ¿Es verdad? Bueno, has hecho un desarrollo brillante del concepto. Simplemente quedaba para más. Y ese quedaba para más tiene que ver con hacer así, adentro de ti. Una vez que haces el discurso y te lo metes adentro y puedes hacer el cierre desde tu propia comprensión de eso, faltaba algo. Ese algo que faltaba no lo podías dar porque no lo podías comprender. A lo mejor la próxima vez vas a considerar todas estas cosas para hacer un cierre basado en esta experiencia. La corrección no es un señalamiento de que te has equivocado. Esto tú ya lo sabes. En esta escuela usamos la corrección desde el punto de vista de la cábala, que se utiliza como un concepto evolutivo, no partiendo de la base de la equivocación, de que estuvo mal, sino que esto, así como está, se puede corregir. Es como decir, esto es susceptible de ser mejorado, pero no porque está mal, sino porque tiene toda la potencialidad de ser mejor.
Pues al hacerlo mejor, no necesitas volver al pasado para ver que no lo pudiste hacer mejor, porque lo hiciste como lo podías hacer. Si no comprendes esto, toda la vida vas a estar volviendo al pasado a ver cómo lo deberías haber hecho. Ese automachaque va a interferir en todos tus discursos y en todas las cosas que hagas en tu vida. Lo que nos interfiere en el momento de hablar, interfiere también en el momento de decidir, en el momento de tener sexo, en el momento de comer, como nos interfiere en todas partes. Las interferencias en el habla se hacen presentes de distintas maneras en nuestra vida. Y lo que más ha estado presente, no en tu discurso, sino en tu actitud hacia tu propio discurso, es el juicio, el automachaque, la crítica hacia ti mismo. ¿Lo ves? Entonces, tu próximo discurso vas a tener que prepararlo sobre ese tema. Sobre ese Tema. ese tema. Ese tema. Porque si te juzgas a ti mismo, yo te pregunto, ¿cómo haces para dirigir un proyecto? Un proyecto en el cual participan otras personas que te están mirando, y si tú te haces cargo de un proyecto y te juzgas a ti mismo, ¿qué tipo de dirección puedes llevar? Esa es la pregunta que dejo a través de Albert. ¿Se puede dirigir a otros si te juzgas a ti mismo? Porque si te juzgas a ti mismo, lo que estás haciendo es sentándote en un banquillo de acusados y montando un tribunal. ¿Quién es el tribunal? Ahí tiene el juez, el fiscal, los testigos, el abogado defensor. ¿Quiénes son? Tu equipo. Tu equipo es tu tribunal. ¿Cómo va a salir adelante ese proyecto? En tal caso, todo el equipo que está alrededor de tu proyecto, lo que va a hacer es condenarte, castigarte por la culpa que tú sientes acerca de ti mismo. Es posible que ese triángulo que acabamos de dibujar tenga que ser corregido, que la madurez vaya en el centro del triángulo y que ahí arriba lo que vaya es recuperar mi inocencia. Entonces sería entregarme a mí, confiar en mí y absolverme. Y ahí ya te queda para el desarrollo del próximo discurso. Si quieres, corrígelo, así ya queda registrado. Madurar en el centro, donde está la flechita. Y ahí arriba, como tú lo quieras poner. Sí. ¿Cómo? ¿Aceptarme? Puede ser aceptarme, absolverme, perdonarme, liberarme de la culpa. Me absuelvo. Me absuelvo. Genial. ¿Sí? Ahí tienes el triangulito que representa un código, es una llave de acceso para pasar del C al B.
vas estupendamente bien en ese camino. Todo lo que se me ocurre decir, no lo voy a decir. Por la razón que has del Entonces machaque. observa que Sí, sí, el inconsciente, observa este momento porque es mágico. sí. El inconsciente está queriendo usar tu lenguaje para sacar algo y atornillar una idea. Claro. Obsérvalo. De lo que quiero decir, primero hay un prólogo de justificación, de culpa, de machaque, y entonces todo esto queda anulado. Realmente es lo que veo. ¿No podrías darle la vuelta? Si ya estás viendo el inconsciente que quiere sacar eso. Claro. ¿No le puedes dar la vuelta? Dilo de otra forma. Dilo pero en plan constructivo, en plan positivo. Dilo en plan evolutivo. A nivel simbólico sería así. No digas eso. No digas lo que tu inconsciente quería que dijeras. Todo un sinfín de justificaciones. Era ir en contra del guión, romper, Eso es. cortar con el guión Ahora sí. de siempre. Si cortaras con el guión, ¿cómo sería tu discurso? A ver. Voy a por todas. Sin más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta parte final la cortan para el remate final. Sí, va a ser orgásmico ver el discurso de Albert. Gracias. No, gracias. Gracias a vosotros. También. Excelente. ¿Y cómo estamos de horario? Tenemos para una persona más entonces. ¿Sí? Perfecto. Adelante, Iris. Buen día, mi nombre es Iris. En estos días me siento profundamente confundida. Estoy viendo muchísimas identificaciones y ideas que he tenido y que ahora ya empiezan a perder el poder sobre mi vida, pero me quiero sin saber qué hacer, porque me parece que todo es nuevo en una manera. Y tenía una introducción sobre el bypass espiritual que observo en mi proceso hasta ahora. Y lo voy a acotar un poco para profundizar en algo que me parece más importante. La cosa que me parece importante decir sobre el bypass espiritual que lo vi en mí es que de una manera es un mecanismo para explicar, verbalizar
en tratar de entender algo que está pasando y para quedarme completamente en la mente, en la identificación con el cuerpo, con las emociones, con la madre. Y para mí la identificación con la madre me parece estar la identificación con la mente. Y para mí esta identificación, este bypass, que se puede llamar también bypass mental, bypass intelectual, porque en verdad no es espiritual para nada. Siento que con este me estoy ubicando aquí en entender que hay unidad, que hay la conexión, que todo es mi creación, y desde este entendimiento quedarme afuera de la vida real, de la vida humana. Y estaba utilizando este mecanismo, este entendimiento para separarme, para no conectarme con el aquí y ahora. Porque ya sé que estoy conectado, entonces no tengo que conectarme con los humanos. Y en estos días estaba utilizando un triángulo que me trae Alberto en el Temazcal para ubicarme en el aquí y ahora. Me gustaría compartir este triángulo. Ese triángulo de crear, manifestar y ganar. Y lo estaba utilizando para ver dónde estoy en mi vida, pero también en la organización. Y como lo conecto este triángulo con la organización, sería la creación del guión o de la creación sería desde Alberto, que crea el texto y el guión. La manifestación sería manifestar este texto en vídeos, en el web y todos los contenidos. Y para ganar necesitamos entonces la comunicación. Y en el momento en que no estaba conectando con esta energía de crear y de manifestar y ganar, me estaba quedando en la desconfianza, en la destrucción, y en la vagancia. Y estaba observando que hace falta, dónde estoy ahora, dónde quiero estar y qué hace falta para manifestar mi potencial en el lugar en que estoy ahora. Y
lo que siento es que para en verdad conectar con el ganar, puedo poner otro triángulo aquí, un poco pequeño, perdón. Y sería entregarme, dedicarme, y sería ir a contra del guión que me dice que voy a abandonar. Y ignorar y perder. Y como lo veo ahora es que me estoy manifestando más en energía de ganar. Y me cuesta a veces de no perderme en el abandonar. Y en estos días estaba buscando maneras para abandonar, para enfocarme en otras maneras, en crear webs, en no sé qué, estar aquí, todos los proyectos. Y lo veo que ahora mismo siento que me toca dedicarme, entregarme en el punto en donde estoy para poder manifestar y crear. Gracias. Ahora vamos a comenzar con compartir de todos, por favor. Y necesito que cada uno pueda ser lo más sincero, lo más contundente en todo lo que haya sentido, visto y comprendido. Yo una de las cosas que me he quedado es el cierre, que lo has hecho contundente, claro y positivo, con dirección. Sí, básicamente esto. Gracias, Iris. Estoy dudando. En algún punto he sentido presente también la energía de automachaque o como mínimo de una especie de arrepentimiento que todavía no transmite a lo mejor con pureza algo que es realmente casi que una fórmula mágica para salir de un lugar condicionado a un lugar realmente de autoridad y dirección. Más allá de que el desarrollo y la transmisión sea realmente muy coherente, muy precisa. Pero para mí sí que está presente esa especie de lo siento, no lo volveré a hacer, más o menos. Yo me quedé con la sensación de ir más allá en el desarrollo de todo esto que planteaste, que es muy interesante y profundo, pero fue como que diste las pinceladas
pero nos quedamos, o por lo menos yo me quedé ahí sin poder ir más allá en esa parte más profunda que te está moviendo a ti. Entonces fue como ampliar más el desarrollo de, de, de esta exposición. A mí me pasó algo de muy curioso, así que lo que voy a decir el resultado de una mezcla entre lo que tú has dicho y lo que ha desatado en mí. Me paré de seguir tus palabras al final de más o menos cuando empezaste a hacer el segundo triángulo. Ahí después no te escuché más. Porque todo lo que tú has dicho antes, especialmente en relación a la introducción, como tu reconocimiento de encontrarte más en la mente, ¿no? Y de no bajar, fue exactamente el punto, porque es como que al final del primer triángulo a mí me llegó exactamente esta energía del quedarse en la mente. Y así que por un lado ha sido muy eficaz, porque has comunicado el punto, ¿no? Y claro, y para mí ha sido muy eficaz porque eso ha empujado una comprensión de mí, que ahora no desarrollo porque es otro discurso, ¿no? Pero es interesante, eso para mí era el punto interesante, no, a pesar del hecho que era lo que tú querías decir o no, o cómo, o per llegar a dónde, por un lado ha sido eficaz. Puede ser en toda otra manera en respecto a lo que tú pensabas de comunicar o decir o hacer. Eso. En el desarrollo del discurso me iba quedando la sensación como que estas cosas que están aquí es como que ya no me las permito. Es como que si no puedo pasar para esta zona de acá, ya la vi, no, ahora tengo que estar en esta zona de acá. Es como si no es una comprensión profunda, sino como que algo que lo vi, lo miré y esto me divaga, ¿no? Pero es como que, ¿por qué no se permite desarrollar desde otro punto? Es como si un punto que ya viste es el que tiene efectividad, pero si te mueves a otro punto, los otros no van a ser efectivos. Yo creo que cuando llega una comprensión como el triángulo que nos estás mostrando, inclusive ese último que fue el que más digamos, me llegó, cualquier punto donde hagamos un movimiento con una comprensión profunda puede desarrollarse. O sea, pareciera que no hubiese restricción si realmente se llega a la comprensión de ese último triángulo que expusiste. Para mí ese cierre de lo último fue cuando yo dije, me llegó hasta el título de tu discurso,
ahí me llegó ese título del discurso. ¿Dónde estoy y qué siento? Ahí me llegó justamente. La observación que hicimos antes con Albert, a diferencia de la que vamos a hacer ahora con Iris, yo les voy a pedir que traten de conectar con qué sensación emocional se quedaron al final del discurso de Iris. ¿Qué sintieron? Abandono, desesperanza, culpa, limitación. Agrego una yo, angustia. Iba a decir depresión, pero es muy fuerte. ¿Sí? Y quiero poner énfasis en esto porque no lo dije con Albert, porque la prioridad era observar otra cosa. ¿Sí? Pero en el caso de ella, el caso de Iris, yo me quedé ahí recogido con lo que yo sentí. Da igual lo que dijo, es como que no pude ver lo que dijo, sino que me llevó a una sensación aquí, de la boca del estómago. Sentí angustia, sentí pena. Entonces le vamos a pedir a Iris que dé el discurso de nuevo, porque no es un tema de discurso. No hay nada que corregir, digamos. O habría cosas que corregir, pero que no son importantes. Lo realmente importante es la base. Es tu actitud ante ti misma, ante tu discurso, ante lo que quieres transmitir. Es tu estado interior. Si quieres, respira, conecta, cierra los ojos y lleva tu pensamiento, llévalo a los mejores momentos que has vivido en tu vida. Conéctate con eso. Esto que estamos haciendo ahora se llama inteligencia emotiva. ¿Alguna vez sintieron esta expresión? ¿Sí? Es una inteligencia que tiene la capacidad de dirigirse a determinados momentos de la vida a ver qué sentir. Y esa emoción, aunque se tenía 7 años, esa emoción la traes aquí. Esto se utiliza mucho en teatro, en cine. O sea, los actores, cuando tienen que recrear una emoción y tienen que forzarla para que sea natural, se van al pensamiento de algún momento de la vida, por ejemplo, que lloraron muchísimo el día que murió mi padre. Y entonces, como ahora tengo que llorar en una parte de mi actuación, traigo esa emoción aquí. Entonces, en este caso yo te pido que conectes con los mejores momentos de tu vida, que los respires con esa alegría de vivir, con esa niña divertida, pura, inocente, que se lo quiere comer todo, se quiere llevar todo por delante y quiere florecer. Conecta con esa energía y solo ocúpate, Iris, de sostener esa energía de fondo en todo tu discurso. Con lo cual el discurso lo puedes decir mucho más rápido, no hay problema con la traducción, porque lo que vamos a ver en tu discurso ahora es lo que hace sentir.
no es el contenido, sino es de dónde surge eso. Cuando quieras puedes comenzar. Podría empezar, pero no me llega nada. No veo que identificado estoy con esta energía, pero no me recuerdo de ningún momento que me da alegría. Entonces no tiene sentido. Atraviésalo. Aprovecha este momento. El discurso te ha ayudado a ver el fondo de tristeza que hay. Siéntelo. Si quieres, puedes decir, no he tenido momentos felices, pero yo soy una niña muy feliz. No he tenido momentos felices, pero yo soy una niña muy feliz. Y me olvidé de serlo. Y no veré serlo. Me olvidé cómo se hace para ser feliz. No veré cómo se hace para ser feliz. Si quieres, puedes crear ahora un discurso espontáneo sobre este tema. Al principio, tú dijiste que ibas a hablar sobre lo que es el bypass emocional, no, espiritual, ¿sí? Sí. Bypass espiritual. Pero en el fondo, lo que puede estar ocurriendo es que estás haciendo un bypass emocional. Sí. Quieres saltar de la tristeza a la felicidad. Sí. Y resulta ser que la felicidad
ya está ahí. No hay que saltar a la felicidad. Hay que abrirse a la posibilidad que se disuelva todo ese fondo de tristeza que no es propio de tu ser, que no es tuyo. Simplemente fueron percepciones e interpretaciones de hechos que ocurrieron en tu vida. Observa. Es como que es un pegote encima de tu alma, alegre, divertida, feliz. Tú sabes que tu alma es así. Mira, ¿ves? Hay un pegote arriba. Ese pegote tiene que volar a golpe de conciencia. ¿Qué es un pegote? Ah, Como una mancha de petróleo, ¿sabes? Una goma encima. sí. Sí. Termina como tú quieras, porque ya está. El trabajo ya está en tu casa. No es un análisis de discurso, sino una observación del lugar en el que te encuentras a la hora de comunicar. Sí. No soy esta tristeza. No me pertenece. Yo creo que olvidé cómo ser feliz, pero es una mentira. Me recuerdo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Gracias, Cristian. Gracias. Sí, para terminar, quería mencionar que aquí, además de en el estudio hay técnicos trabajando, músicos, hay alumnos aprendiendo y, y también hay personas que están captando sensiblemente cómo se hace este trabajo. Me refiero al trabajo que yo estoy haciendo ahora. Porque sería como mínimo interesante que las personas que conecten con esto vayan tomando nota de cada discurso, qué se observa, qué se corrige, qué se dice, no solo por lo que le pasa al mentor que está allí, sino pensando en que en algún momento van a poder también hacer este mismo trabajo que yo estoy haciendo con los mentores. Es sistematizar cada discurso, cada comentario, y en la medida que hagamos 100 observaciones, van a poder crear un manual. Sin ningún problema van a crear el manual de la observación del discurso. Y lo vamos a crear aquí, pero háganlo ustedes. Yo tengo demasiadas cosas que hacer.
Yo mientras estoy aquí estoy corrigiendo texto, enviando emails, respondiendo mensajes y no me alcanzan las horas del día. Entonces, eso es lo que quería transmitir. La posibilidad de que la gente que me rodea empiece a meterse mucho más en todo esto que estamos desarrollando. Y que esto que estoy haciendo yo ahora, en poquito tiempo lo pueden hacer otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Son personas muy particulares que tienen determinadas características, que a lo mejor no van a dar un discurso brillante, pero sí tienen este ser meticuloso de observar los detalles para poder colaborar con la gente que da discursos. Si quieren eso luego lo podemos hablar en otro momento, en privado, con la gente que le interese aprender cómo apoyar y acompañar a la corrección de los discursos que dan los mentores. Así que muchas gracias. A la tarde volvemos a las 19 horas en punto, con unos minutos de música. Y ya luego comenzamos con la primera parte de la tarde, hasta las 21, que es más bien, si se puede decir, teórica, expositiva, didáctica. Y la segunda parte, a partir de las 21 horas, vamos a hacer lo mismo que ayer. Vamos a continuar indagando en el guión de otras personas para descubrir otros núcleos y ver cómo impactan en nuestra vida. Seguimos esta tarde. Muchas gracias.